Almohadilla City Sciences. Bien. Bueno, pues vamos a la tercera jornada, la tercera ponencia. La tercera ponencia es de Juan Antonio March. Juan Antonio March es ingeniero superior industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Valladolid y en el año 2006 realizó un PDG por el IES en la Universidad de Navarra. Ha desarrollado su vida profesional en GMV. Me voy a permitirme, igual que no es necesario saber quién es la Universidad Politécnica de Madrid, si es interesante para alguno de vosotros saber quién es GMV. GMV es un grupo, porque probablemente no sea muy conocido, es un grupo tecnológico e industrial español fundado en el año 84 y tiene actualmente sede en 10 países y opera en 4 áreas sectoriales. Las 4 áreas en las que opera son aeronáutica y espacio, defensa y seguridad, tecnologías de la información y las comunicaciones y transporte y movilidad. En la actualidad son 1.100 personas, en su mayoría ingenieros o licenciados en diferentes disciplinas científicas. Bien, pues Juan Antonio desde hace muchos años se ha dedicado exclusivamente su carrera profesional a desarrollarla en GMV y ha tenido diferentes responsabilidades. Hasta que en el año 2001 fue nombrado director de operaciones de GMV Transporte y Movilidad y finalmente desde el año 2005 es director gerente de ese área sectorial. Entonces, en ese área de negocio, responsable de los negocios de tecnología para el transporte público, aplicaciones de movilidad, sistemas de pago en el transporte y sistemas de control y seguridad de tráfico marítimo y ferroviario. Pues Juan Antonio, tienes la palabra. Mira para acá, lo siento. Bueno, muchas gracias al Instituto por su amable invitación a participar en el evento. Muchas gracias a la audiencia porque es tardísimo, soy el último y estaréis deseando iros. Así que intentaré ser breve y no aburriros demasiado. Bueno, básicamente la ponencia, hablaré de una pequeña introducción de lo que es la tesis de la ponencia en general y luego nos centraremos en 4 modos de transporte, que son 4 modos que hacen uso intensivo de las últimas tecnologías y que pueden ser algo parecido a las líneas que puede tener el futuro. Muchas de ellas ya se están haciendo. Otras están en un modo incipiente, pero en cualquier caso yo creo que dan una idea de hacia dónde puede ir el transporte. Como una introducción, y bueno, la verdad es que me alegro mucho de las presentaciones anteriores porque complementan e introducen perfectamente la mía, pues voy a dar algunos números que además coinciden bastante bien con la presentación de Andrés, lo cual está bien porque él es doctor y no yo, y entonces él tiene razón. Así que, bueno, básicamente hablamos de que el tiempo medio per cápita de desplazamiento en el mundo es en torno a 1 hora o 1 hora y algo, que estos desplazamientos significan el 5% del consumo total en los países de bajos ingresos y el 12% en los países industrializados. También, como Andrés introdujo, el desplazamiento incrementado su longitud a nivel mundial de 1.820 kilómetros al año por persona a 5.500. Según ha ido mejorando la capacidad de movilidad, hemos ido haciendo los desplazamientos más largos. Y todas estas necesidades se justifican por la demografía, por la actividad económica, por las ciudades cada vez más grandes, etc. Hay un tema que a mí también me parece que es muy interesante. Vemos los gráficos, en el gráfico de la derecha, cómo es el mundo respecto al número de vehículos que tenía en el año 60 y en el año 2030. La gran cantidad de vehículos que está creciendo, donde está creciendo ahora mismo la cantidad de vehículos de motor, es en los países en vías de desarrollo, China, India, Latinoamérica, los países del Golfo. Hacia ahí están los grandes problemas de movilidad y probablemente de ahí van a venir las grandes soluciones en los próximos años. Algunas otras cuestiones. Un tema interesante, un dato probablemente un poco nuevo. Las ciudades, según crece la renta per cápita y llegado ya al nivel de la renta per cápita de los países desarrollados, el crecimiento de renta per cápita no supone un crecimiento mayor de vehículos, es decir, parece que hay un desplazamiento hacia otros modos de transporte. Por resumir, los suizos y los daneses van más en bicicleta, intentan ir más en coches eléctricos, intentan utilizar más aplicaciones tipo vehículo compartido, etc. Y todas estas necesidades, pues yo creo que son interesantes porque son nuevas necesidades de movilidad que de alguna manera tenemos que ir cubriendo a países que están llegando a tener esas rentas. La movilidad mundial se va a multiplicar, con lo cual los problemas y las soluciones hay que invertir fuertemente
en ellas, tanto en el transporte personal como en el transporte de mercancías. Los dos grandes retos a desarrollar son, por un lado, en los países en vías de desarrollo, conseguir desarrollar infraestructuras y potenciando el transporte público que hagan que de alguna manera se desplace la movilidad hacia el transporte público en vez de solo al vehículo privado, ya que va a colapsar las ciudades, las grandes megalópolis de Asia y de América van a quedar colapsadas. Y en los países desarrollados conseguir dar soluciones a esas necesidades de movilidad que parece que se quieren, basadas en tecnologías verdes, en bicicleta, en transporte público de calidad, etc. Y claro, para dar solución a todo esto, la tesis de la presentación es que solo con infraestructura no vale, por muchos motivos, principalmente porque en algunas ciudades ya no se puede poner más infraestructura una sobre otra. La ciudad ya está hecha y hay que adaptarse con lo que se tiene. Por otros motivos, porque las infraestructuras son terriblemente caras. Entonces, no tenemos que renunciar a las infraestructuras, pero tenemos también que buscarnos la vida con nuevas formas de transporte. Y de alguna manera esas formas de transporte vienen posibilitadas por las tecnologías. Empecemos por la primera. Bus Rapid Transit Systems, son BRT, son las iniciales de los sistemas de transporte basados en autobús que compiten con los ferrocarriles ligeros y con los tranvías en los países en vías de desarrollo. Ahora mismo son los sistemas de transporte masivo que con mejor índice coste-eficiencia en la movilidad. Y se fundamentan básicamente en el uso de autobuses de alta capacidad, carriles segregados que permiten mover el autobús y estaciones dedicadas de prepago dentro de las propias, haciendo el prepago entre las propias estaciones. Es decir, al final es como algo parecido a un metro, pero en superficie y con autobús. El primero que se montó en Curitiba, en Brasil, en el 74. Vemos allí la estación de Curitiba, que es muy sencillo. El sistema era muy sencillo, simplemente era la estación, simplemente era el sistema de cobro, simplemente eran los carriles segregados. Pero el gran proyecto que cambia todo esto es el proyecto de Bogotá, que se lanza en el 98. Este proyecto, que fue una gran apuesta por cambiar todo el urbanismo de la ciudad de Bogotá, lo lanza el alcalde Enrique Peñalosa, que ahora mismo es el gran gurú de los BRTs del mundo. Y él dice que decidió llamarle Transmilenio para conseguir hacer el transporte por autobús sexy. Bueno, además de llamarle Transmilenio, hizo algunas otras cosas en la línea de los sistemas de la información y de conseguir que la experiencia de usuario fuera más similar a la experiencia de usuario de un metro que a la experiencia de usuario de un autobús. Lo cierto es que ahora mismo un BRT cuesta entre 4 y 20 veces menos que un tranvía o un light rail train, y entre 10 y 100 veces menos que un sistema de infraestructura tipo metro, con lo cual es los grandes sistemas que se están montando en todos los países en vías de desarrollo. Ahora mismo hay 100 en desarrollo, en estudio, etc. Por supuesto, compite contra los ferrocarriles y contra los tranvías, y en su contra tiene un problema, que es capaz de transportar en una línea dada, es capaz de transportar algo menos de pasajeros que un tren de cercanías o que un metro. Aproximadamente un tercio menos que un tren de cercanías o que un metro y aproximadamente la mitad que un tranvía. Observando cuáles son las ventajas, por qué funcionan los BRTs y por qué pueden dar esa calidad, pues y por qué necesita la tecnología. Pues básicamente, si vemos en una explotación normal de autobús cuáles son los tiempos en los que se van perdiendo las actividades en las que se va perdiendo el tiempo, pues vemos que podemos duplicar la velocidad comercial y conseguir una velocidad comercial de metro o de tren, básicamente mejorando la congestión de tráfico con los carriles segregados y también con los sistemas de regulación que permiten poner muchos vehículos siguiendo a la vez sin que se colapsen. Retrasos por señalización de tráfico, y esto se consigue consiguiendo una integración semafórica. Va a haber, una de las cosas buenas que tienen los BRTs es que en determinadas intersecciones se puede lanzar el sistema sin necesidad de haber hecho la obra civil, entrando por un momento al tráfico normal de la ciudad. Y para eso se utiliza, para salvar esas situaciones, se utiliza, que es muchísimo más barato, la integración semafórica. Esto se basa en comunicación entre el vehículo y el semáforo, en centralización de los semáforos, centralización de los vehículos, comunicación entre todos los sistemas. Y para terminar, reducir el tiempo de paradas haciendo que el cobro se haga en las estaciones,
Y esto nos lleva a montar unos sistemas de cobro iguales a los de metro, pero en unas paradas infinitamente más pequeñas, en unas paradas casi de juguete y con unas infraestructuras mucho más sencillas. Vemos, por ejemplo, aquí cómo es una infraestructura de entrada en el metro de Ahmedabad, una ciudad de la India. Y bueno, y luego además los sistemas se complican todavía más cuando empezamos a hacer muchas líneas. Aquí vemos cómo es el BRT, la estructura del BRT de Transjakarta, que es el BRT más grande del mundo. Tenemos 1.200 autobuses troncales funcionando ahí con más de 12 líneas, y en esas líneas se pueden hacer transbordos como en una estructura de metro. Tenemos una estructura de metro que es una estructura tarifaria que es más complicada que la que podamos encontrar en el propio Madrid. Y hay otro paso a mayores. Aquí vemos cómo es la ciudad, el BRT de la ciudad de Ahmedabad, en India. El BRT está formado por 3 corredores, fundamentalmente, la fase 1 y 2, 3 corredores. Es un sistema más o menos sencillo. La ciudad es una ciudad de 6 millones de habitantes, pero si añadimos las líneas alimentadoras, es decir, las líneas que llevan desde los barrios hasta las estaciones cabecera a los usuarios, y las líneas complementarias, que son aquellas que entran en el propio BRT, en los carriles segregados, y también pueden pagar, pues descubrimos que el sistema necesita que se pueda pagar en las estaciones, que se pueda pagar en los autobuses, que se pueda hacer intercambio en estaciones, intercambio en alimentadores, con lo cual el sistema tarifario es incluso más difícil que el que podemos encontrarnos en una red de autobuses normales. Entonces, el resultado es que para posibilitar el uso de toda esa infraestructura necesitamos una serie de infraestructuras tecnológicas que son incluso más difíciles en estos países del tercer mundo de las que nos encontramos ahora mismo en los países occidentales. Pero no solamente en los países del tercer mundo hay este tipo de sistemas. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, se acaba de montar hace unos años un BRT en Las Vegas. Tenemos BRTs en Brisbane, en Australia, en Ottawa, en Rouen, en Francia. Y en España se están empezando a hacer algunas experiencias. Por ejemplo, la Nova Sarsa en Barcelona, que coge algunos conceptos del BRT para tener una serie de líneas muy rápidas que utilizan estos vehículos tan bonitos, una serie de líneas muy rápidas, muy directas, y que tienen una serie de estaciones de intercambio con el resto de la red. ¿Cuál será el éxito? Pues no lo sabemos, porque esto implica que hay que hacer para determinados trayectos largos 1 o 2 transbordos, y no sabemos hasta qué punto los hábitos se conseguirán modificar. Bueno, ya hemos visto cómo conseguir hacer un transporte masivo con un sistema que no es uno de los sistemas normales a los que estamos acostumbrados. Ahora vamos a ir a un transporte más de detalle. Si esto se mueve. Vale. Los sistemas de transporte a la demanda son sistemas en los que lo que se pretende es no pasar siempre por los mismos sitios, sino pasar por los sitios solo cuando hay usuarios que lo necesiten. De manera que se da mayor oferta de transporte público, recorriendo menos vehículos y utilizando datos estadísticos, haciendo recorridos más cortos. Esto, en el fondo, está inventado desde hace tiempo. ¿Por qué la tecnología lo posibilita? Lo posibilita porque la tecnología elimina las incertidumbres. O sea, si ya dudamos de que un autobús llegue a su hora, si además el autobús a veces viene y a veces no viene, dependiendo de si le hemos llamado, pues las dudas van a ser mucho mayores, en todos los sentidos, tanto a nivel de usuario como a nivel de la propia empresa gestora en relación con su conductor. Con lo cual, todos los sistemas de control hacen que la tecnología posibilite estos sistemas. Durante ellos este concepto se ha utilizado, sobre todo en Estados Unidos, en un concepto que se llama el paratransit, que es el transporte sanitario de discapacitados, que es una parte del transporte público desacoplada del resto del transporte. Por otra parte, en Castilla y León hay un proyecto que la actualidad es el sistema de transporte a la demanda más extenso de Europa, porque da un servicio de transporte a la demanda en todas las áreas periféricas y montañosas de Castilla y León, en las áreas rurales. Pero se pueden encontrar otros ejemplos en Suecia, en Holanda, en Suiza, en Austria. ¿Cuáles son las líneas de futuro? Bueno, las líneas de futuro es, utilizando este transporte a la demanda y acercándonos a las ciudades, podemos conseguir dar un servicio a estos nuevos barrios. Si nos damos cuenta, en muchos de estos nuevos barrios residenciales de poca densidad de población, tenemos
Las paradas de los autobuses se realizan prácticamente a la entrada de esos barrios o de esas urbanizaciones. Con lo cual, a la gente que vive en las urbanizaciones les da mucha pereza llegar hacia las entradas. ¿Cuál sería lo bueno? Lo bueno sería que, dependiendo de una cierta demanda con anticipación, el autobús pudiera entrar, dependiendo de que haya recibido o no esa demanda, a un conjunto de paradas predeterminadas. De esta manera conseguiríamos llevar la movilidad sin un coste para el resto de usuarios, la conseguiríamos llevar a muchos más usuarios y conseguiríamos probablemente quitar parte de los vehículos privados. Hubo en Madrid, en el Consorcio de Transportes de Madrid, realizó un proyecto piloto muy interesante en la autopista A6, de manera que ponía unos botones en determinados paraderos y, sobre todo en horas puntas, el autobús nunca se salía de lo que es la autopista, nunca entraba en el carril auxiliar, salvo que hubiera recibido con una anticipación de 5 o 10 minutos un aviso de que en ese paradero había gente esperando. Esto, la verdad es que tuvo mucho éxito, porque entrar y salir hacía que los recorridos duraran prácticamente en hora punta, que duraran prácticamente media hora más o 45 minutos más, con lo cual estabas penalizando, para muchas veces no transportar a nadie, estabas penalizando a los 40 usuarios que estaban dentro del vehículo. Bueno, este tipo de proyectos, desgraciadamente en España, se pararon con la crisis en el 2008 o el 2009, pero también probablemente van a ser líneas de futuro. Bueno, ¿que no queremos ir en autobús? Pues lo siguiente es coger el propio vehículo, y para esto tenemos que hablar del road pricing. Una introducción sencilla. El pago por el uso de infraestructuras, el pago de las infraestructuras se realiza a través básicamente de 3 impuestos, pero al final fundamentalmente de uno. El impuesto de matriculación, el impuesto de circulación y los impuestos sobre los carburantes. Pero básicamente pagamos las infraestructuras y el mantenimiento de las infraestructuras a través de los impuestos de carburantes. Bueno, esto suena razonable, pero lo cierto es que este esquema no siempre imputa los gastos correctamente a sus originadores. Por ejemplo, podemos tener usuarios de otros países que utilizan nuestras carreteras y realmente no pagan impuestos en nuestro país, o que ponen la gasolina en la frontera. Esto es, por ejemplo, lo que les pasa a los alemanes, que están en el medio de Europa. Sus autopistas eran o son gratis, son gratis aún para los usuarios individuales, y lo cierto es que hacen uso, todos los camiones que atraviesan Europa hacen uso de sus autopistas. Y por otra parte está el coste de la congestión. Antes lo habéis hablado muy bien, la congestión no es... el coste de la congestión no es el que percibe el nuevo vehículo que entre en la línea, por muy terrible que ésta sea para el hombre que está esperando media hora en un atasco. Ese vehículo añade muchísima más congestión al resto de los vehículos. Con lo cual, si consiguiéramos imputar esos costes de congestión a cada uno de los vehículos que la genera, lo mismo conseguíamos modificar los hábitos, lo mismo conseguíamos desplazar de alguna manera parte de ese transporte hacia otras horas menos congestionadas, o parte del transporte o parte de la movilidad hacia el transporte público. Bueno, este es el concepto del road charging. El road charging consiste en pagar por el uso de la carretera dependiendo de unas determinadas condiciones. Y en principio debería ser un impuesto sustitutivo de los impuestos que estamos pagando actualmente. El problema es que a lo mejor, si me escuchan los políticos, descubren que es una nueva forma de recaudo. Vale. Vamos a hablar de 3 proyectos significativos. Toll Collect. Toll Collect es el proyecto alemán que se lanzó en el 2002 y que permite al gobierno alemán que los camiones españoles, cuando pasen por Alemania, paguen por el uso de la carretera. Esto consiste en un dispositivo como este que veis aquí. Es obligatorio para cualquier camión que vaya por la carretera alemana, lo tiene que llevar, y lleva por una parte GPS y por otra parte comunicaciones por infrarrojos con los pórticos instalados en las autopistas. En este caso el GPS no resultó suficientemente preciso, con lo cual depende mucho de esas infraestructuras de pórticos, con lo cual es un sistema bastante inflexible. El coste es más o menos entre 9 y 14 céntimos, y a partir de aquí se han hecho un gran número de proyectos similares en países que están en el centro de Europa. Básicamente en Austria, en Eslovenia, en Polonia. En Polonia se hizo uno, pero ya sin utilizar GPS, solamente utilizando DSRC. DSRC es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de medio alcance. Otro proyecto de congestion charging es el modelo de Londres. Aquí sí que se luchaba
contra la congestión. Londres estaba absolutamente colapsado, en Londres no se podía mover nadie y entonces se decidió en el 2003 cobrar por entrar en la ciudad, por entrar en una determinada área. Tú tienes que pagar por antelación, tienes que entrar en Internet, pagas, dices, has dado tu tarjeta como usuario, cuando te has registrado, pagas, dices que vas a entrar ese día y a partir de ahí tú entras sin preocuparte de nada más. Lo que hay es una serie de cámaras que reconocen las matrículas y que en el caso de que la base de datos se case que esa matrícula no ha pagado, va a poner una multa importante de 200, 300 libras al usuario que lo haga. Y bueno, el resultado prescindiendo de que ha tenido de alguna manera muchos detractores, el resultado del proyecto de Londres es que ha cambiado la fisonomía de Londres y que ha hecho que en Londres se pueda mover la gente y que puedan llegar los paquetes y que puedan llegar la paquetería. Al final, si preguntas a los londinenses, están contentos. Y además se consiguió mover como un 14-15% de la movilidad, desplazarla hacia el transporte público automáticamente. Más proyectos. Bueno, voy a contar 2 proyectos. Hay muchos más. Hay proyectos en Suecia, hay proyectos en... bueno, hay un proyecto de congestion charging muy similar, que no es un proyecto, que existe, pero es muy similar al de Londres, que es el de Manhattan, pero básicamente porque hay peajes en las entradas de los puentes y solo se puede entrar por los puentes. Pero voy a hablar de 2 que enlazan los 2 con lo que va a ser el futuro. El primero es el proyecto de Holanda. Holanda lleva años intentando lanzar un proyecto similar en todas sus autopistas y no ha conseguido lanzarlo, ahora está en unas fases finales de un nuevo proyecto. Y este proyecto lo quieren lanzar cobrando por kilómetro recorrido. Ya no estamos hablando de un sistema absolutamente inflexible con unas cámaras y que necesita infraestructura, sino estamos hablando de que esas obús que van en el vehículo con solo GPS puedan calcular los kilómetros recorridos en base a entradas y salidas virtuales que pueden ser configurables y teleprogramables, lo que hace todo absolutamente flexible, y de manera que solo se cobre por los kilómetros recorridos. Tú darías tu número de tarjeta, lo emparejarías con tu OBU que has comprado homologada y a partir de ahí te moverías y el propio sistema te irá descontando el dinero que has hecho en base a los kilómetros utilizados. Y el segundo caso es el caso de Singapur. Singapur es el sistema de congestion charging más antiguo del mundo, viene de los años 70. Pero desde el 2007 ha estado trabajando con IBM en un proyecto para descubrir con anticipación cuál va a ser el grado de congestión de la ciudad. De esta manera va cambiando las tarifas, pretende cambiar las tarifas dependiendo de cuál es la congestión. O sea, cambiar la tarifa, para el mismo servicio, cambiar la tarifa dependiendo de la hora y dependiendo de la congestión. Si mezclamos estos 2 conceptos, llegaremos al road charging que podría venir en los próximos años, que es el sistema en el que consigamos, primero, tener un sistema flexible que a veces te cobra, a veces no, te tiene que informar también de ello, y que permite, de alguna manera, separar las necesidades de los usuarios, desplazarlas a lo largo del día para hacer mejor uso de infraestructuras. Un ejemplo, la salida el día 1 de agosto de Madrid, pues probablemente con un sistema de estos pues haría que gente que realmente lo necesitara saliera a la hora en el que fuera más caro, pero que otra gente tuviera un incentivo más para modificar su conducta y desplazar la salida para que le cobraran menos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto? Ya, 5. Bueno, simplemente un tema por terminar, un tema tecnológico, permitidme que en este caso lo comente. El gran problema que tienen el congestion charging absolutamente flexible es un concepto que es la integridad. O sea, si nos basamos solamente en datos GPS, tal como los conocemos, todos habéis ido alguna vez con el TomTom y habéis visto que el navegador nos pega saltos. Esos saltos son inevitables con las tecnologías actuales y esos saltos pueden llevar a que haya falsas entradas en zonas de tarificación. Para intentar evitar esto se está trabajando desde hace tiempo en el concepto de integridad, que es asegurarnos que nunca vamos a dar un falso, ya no es precisión, sino asegurarnos que nunca vamos a dar una falsa entrada dentro de una zona.
Y bueno, esto mezcla distintos tipos de algoritmos, distintos tipos de tecnologías basadas en GPS y mezcla también las nuevas tecnologías de navegación por satélite europeas como el proyecto EGNOS o el proyecto Galileo. Y para terminar, los proyectos, ya no queremos utilizar nuestro coche, ahora queremos compartirlo. Los proyectos de car sharing. Bueno, los proyectos de car sharing son soluciones para organizar vehículos compartidos. Básicamente hay dos tendencias. Una, empresas que ponen vehículos en puntos singulares de las ciudades, estaciones, aeropuertos, etcétera, y los puedes compartir, los puedes utilizar y te los tarifican en base a los kilómetros y al tiempo utilizado. Y segundo, empresas de renting que lo que hacen es ofertar un paquete a las empresas que tienen vehículos de empresa para que esos vehículos, con menor número de vehículos, puedan ser utilizados por su plantilla y que incluso su plantilla los pueda utilizar durante el fin de semana. Bueno, entre todas estas marcas que pongo, destacaré a Bancar, que es una empresa que tiene ahora mismo 50 ciudades, tiene sistemas de car sharing instalados en 50 ciudades en Estados Unidos y en el Reino Unido. Vale. En España estos proyectos empezaron en su día muy movidos por las Smart Cities y muy movidos por la movilidad eléctrica. Empezaron en 2007, 2008, 2009. Ahora mismo podemos decir que hay 3 empresas que dan servicios con un cierto volumen, pero lo cierto es que tienen muy pocos vehículos por ciudad, con lo cual tienen muy pocos puntos de toma y deje, y desgraciadamente esto hace que estos sistemas no terminen de popularizarse. ¿Cuál es la idea de estos sistemas? Pues muy sencilla, tú te das de alta con tu tarjeta, te mandan una tarjeta sin contacto a tu casa y a partir de ahí tú puedes a través de internet seleccionar un vehículo, reservarlo y luego abrirlo con una tarjeta sin contacto. A partir de ahí tú conduces y los propios sistemas te calculan los kilómetros que utilizaste, el tiempo que tardaste, que lo utilizaste, y te tarifica la tarjeta de crédito con la que tú te diste de alta. Y voy a contar el último proyecto, que además enlaza con otro tema del que ha hablado Óscar y que también es muy interesante, que es el proyecto de Autolib. Autolib es una empresa francesa, ayudada por el gobierno, por supuesto, que pretende montar un sistema de 3.000 vehículos en París, que serán vehículos eléctricos. La sinergia entre la movilidad eléctrica y el coche compartido yo creo que es muy interesante. Entonces se ponen esos vehículos que además permite que los usuarios los puedan probar el coche eléctrico, puedan probar sus sensaciones, y además pues permiten esos vehículos eléctricos, pues tienen algunas ventajas, como que pueden entrar por zonas por las que no pueden entrar otros vehículos, pueden tener zonas de aparcamiento en las que no puede haber otras zonas, con lo cual de alguna manera se favorecen las dos cosas: compartir vehículos y retirar vehículos del parque, vehículos innecesarios, ese segundo coche que es de familiar, que realmente se utiliza muy poco, y segundo, permitir que los usuarios se familiaricen con las sensaciones del coche eléctrico. Se espera, además, este sistema está enlazado con los sistemas de gestión de bicicletas, con lo cual, bueno, pues enlaza con toda esa movilidad verde que se anda buscando en Europa. Conclusiones finales. Las necesidades de transporte van a avanzar. La inversión pública en infraestructura no siempre es la solución por coste o por imposibilidad física. Y aquí vuelvo también con algunos conceptos que habéis hablado. El aprovechamiento de las infraestructuras implica cambio de hábitos, y el cambio de hábitos se fomenta por determinadas tecnologías, pero también se fomenta por políticas y también se fomenta por cambio de mentalidades. Y esto cambiará nuestras ciudades y esto poco a poco nos irá cambiando la vida. Muchas gracias. Pues Juan Antonio, muchas gracias. Han sido, en mi opinión, 3 ponencias muy interesantes que supongo que darán lugar a muchas preguntas por vuestra parte. Sí os ruego que cuando pidáis la palabra